Cuando usted crea un animal que le da afecto, que le da cariño, pero que después tiene que deshacerse de ella y verle cómo le cortan sus partes y derraman su sangre. Eso era para que el pueblo judío fuera sensible, que cada vez que pensara por lo menos ir a pescar, se acordara que tenía que sacrificar algo que le costaba, que amaba. Eso lo quiso hacer. Hay otra persona que presentó un sacrificio. No aparece como tal, pero lo entendió y hubo una disputa, una situación que llevó al primer homicidio que aparece registrado en la historia de la humanidad. Y es cuando Caín y Abel se presentan delante del Señor. Caín presenta frutos de la tierra, pero Abel presenta lo mejor, lo primero. Le presentó a Dios lo mejor. Y aquí en el libro de Levítico, donde estamos leyendo la palabra, en el capítulo 1, una de las demandas que Dios hace a su pueblo es que le demos lo mejor. Y lo mejor en ese sacrificio es que nos costara y nos doliera, digamos, fuéramos sensibles a ese dolor de entregar algo valioso por causa de nuestro pecado. También simbolizaba lo que posteriormente iba a hacer Jesús en la cruz. Pero eso lo vamos a ver, por qué razón Él lo hizo. Y entonces, posteriormente en la ley, y fue corroborado en el libro de Levítico, en el capítulo 9, versículo 22, establece la Biblia que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. No hay remisión de pecados. ¿Y qué pasó? Que el ser humano se desenfrenó en el mundo. Y en el libro de Génesis capítulo 6 verso 5 dice la palabra que la maldad era mucha en la tierra y que todos los designios de los pensamientos del hombre era de continuo siempre hacia el mal. Y la humanidad se llenó de maldad y Dios quiso ponerle freno a eso a través del diluvio, que también representa un nuevo bautizo al pueblo, el bautizo del Espíritu. Porque cuando Noé sale del arca y envía la paloma para que traiga información, primero envía un cuervo y ese no trae información. Los cuervos no traen información, pero la paloma, que simboliza el Espíritu Santo, sí trae. Ese trae la información que usted y yo necesitamos. Él dice que Él nos guiará a toda verdad. El que tiene el Espíritu Santo no estará en error. El que tiene el Espíritu Santo caminará en la dirección del Padre. Y Él nos ha dado la promesa: ustedes no estarán huérfanos, le enviaré al Espíritu Santo que estará con vosotros hasta el fin del mundo. Y esa paloma le trajo una hoja de olivo que simboliza aquel árbol que sobrevive a cualquier situación. Y usted y yo somos olivos plantados en la huerta del Señor. Ustedes son esos que a pesar de la circunstancia va a prevalecer, que a pesar de cualquier diluvio usted se va a levantar, porque de usted viene la unción. Porque en usted está la unción. Dígale que está a su lado: en usted está la unción de Dios. En usted está el Espíritu Santo. Y hubo ese acontecimiento, pero la maldad siguió. Y la maldad ha seguido hasta nuestros días. Y Dios armó muchos planes con muchos hombres. Posteriormente con Abraham le hizo la promesa que hoy nos ha alcanzado a nosotros. Y el Señor hoy, por la palabra, nos llega a decir, entonces, en este precioso momento, a usted y a mí nos dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Eso nos habla hoy el Señor a nosotros.
En la carta que el apóstol Pablo escribe a la iglesia de los romanos, se le está escribiendo a un pueblo que no conocía o no practicaba o no le interesaba conocer los sacrificios que ofrecía el pueblo judío. Pero cuando leemos nosotros el libro de Hebreos en el capítulo 10, en los primeros pasajes del verso 1 en adelante, usted va a entender lo que dice ahí, que lo que estaban practicando ella era sombra de lo que nosotros íbamos a practicar y de la revelación que íbamos a tener con Cristo en ese tiempo para la iglesia. Pero yo quiero que usted se vaya al libro de Isaías, al capítulo 1, que cuando aún el pueblo de Dios se convirtió en un pueblo insensible. Isaías capítulo 1. Gloria a Jesús. ¿Quién es el que vive? Y a su nombre. Gloria a Dios. Vamos a leer desde el verso 11. Dice la bendita palabra. Isaías capítulo 1 verso 11. Vamos a estar leyéndolo hasta el verso 14. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocausto, de carnero y de grasa de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién pide esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para pisotear mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. La luna nueva, día de reposo y el convocar asamblea, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Mi alma aborrece vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes me son gravosas y cansado estoy de soportarla. Dios llegó a decir en otras palabras: estoy cansado de que ustedes vengan insensiblemente a ofrecer sacrificio todos los días, constantemente, y no haya un corazón arrepentido. No quiero. Yo no me pongo contento cuando ustedes traen esa ofrenda, porque mi intención no es que ustedes me llenen el altar de esos sacrificios. Mi intención con esos sacrificios es que su corazón cada día se haga insensible al pecado y presente sus vidas digamos, en santidad, sin mácula, inmaculadamente a Dios. Porque a veces queremos atraer la mirada de Dios con lo que hacemos para Dios, pero no como vivimos para Dios. Y Dios no se engaña. La Biblia dice que Él es el que escudriña la mente y el corazón. Decía el salmista: antes que la palabra esté en mis labios, ya tú la sabes, Señor. Y a su nombre, tú sabes mi levantarme, tú sabes cuando me siento, tú lo sabes todo. ¿A dónde huiré de tu espíritu y en dónde me esconderé? E Israel se desenfocó. Y hoy podría pasarle, o nos podría pasar a nosotros. Fácilmente, como cristianos hoy, podemos decir: voy a ayunar. Pero la pregunta es: ¿cómo está nuestro corazón? Y le decimos: Señor, ayuné, te ofrecí sacrificio. Y entonces nos responde como en Isaías 58: y tú llamas a eso sacrificio, y tú llamas a eso ayuno.
Cuando vienes acá y aguantas un rato hambre, pero sigues haciendo lo malo. Sigues una vida desordenada. ¿Quieres que yo te felicite porque estás ayunando? No, yo no quiero eso. Yo quiero que me obedezcas. Toque al que está a su lado, diga: la obediencia prevalece sobre todo sacrificio. La expresión máxima del amor es la obediencia. El que me ama, mi palabra guardará. Mi palabra guardará. Entonces el apóstol Pablo empieza en el libro de Romanos: así que, hermanos, ruego. Dios ruega por usted y por mí, hermano. Mire eso, a veces nosotros le rogamos a Dios, pero aquí en este pasaje Dios, a través del apóstol Pablo, nos está diciendo: yo ruego por ustedes, que comprendan, que entiendan verdaderamente lo que es un sacrificio. Os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo. ¿Por qué en sacrificio vivo? Váyase ahí mismo al libro de Romanos, al capítulo 6. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Quién es el que vive? Y a su nombre, y a su nombre. Dice el verso 12, desde el 11 vamos a leerlo, perdón. Dice: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Verso 12. ¿No qué? No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus apetitos. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. El pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Dios, sabiendo de antemano que el hombre no iba a entender la razón de ser del sacrificio, ya había preparado el plan A desde antes de la fundación del mundo. El plan A fue Jesucristo. Él dijo: yo sé que el hombre me va a fallar, yo sé que el hombre me va a ser infiel, pero ya yo tengo mi plan A, se llama Jesucristo. Y Él va a entregarse en propiciación por ellos. No que nadie le va a quitar la vida, sino que Él la va a dar por ellos. Y viene Él, y es cuando el profeta Juan está bautizando en el río Jordán, y lo ve venir, y entonces hace la gran declaración del sacrificio: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese vino a quitar el pecado de todos aquellos que se acerquen, de todos aquellos que vayan a esos brazos de aquel que murió en la cruz con ellos abiertos, esperando que todos corramos. Y Él derramó su sangre en ese lugar para cumplir lo que el Padre había establecido, que sin derramamiento de sangre no había remisión de pecados. Váyase al libro de Hebreos, al capítulo
10, versos 6 y 7. Dice: holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero sacrificio y ofrenda, y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas te ofrecen según la ley. Diciendo luego: he aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo último. Y esa es la voluntad: somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y Él vino para hacerlo una vez y para siempre. Porque en aquel entonces el sacerdote, a pesar de ser el intercesor, el que intermediaba entre el pueblo y Dios en el santuario, en el templo, debía también ofrecer sacrificio por sus propios pecados. Pero Jesucristo, siendo sin pecado, vino a ofrecerse una vez y para siempre, para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna y su pecado le sea perdonado, y a su nombre. Y entonces Dios hoy nos habla a nosotros. Yo quiero que usted se vaya al libro de Salmos, Salmos 40. Verso, es el mismo pasaje en el Antiguo Testamento, 40 del 6 al 8. Y empieza, Jesús estaba hablando, el profeta, el salmista estaba hablando de lo que Jesús venía a hacer. Venía a cumplir el propósito de Dios en la tierra, y era hacer la voluntad del Padre. Y hoy quiero decirte algo con respecto a nuestra vida como cristiano, y vamos aterrizando. Muchas veces llegamos a los pies de Cristo, pero no sacrificamos lo que amamos. El altar es un lugar de sacrificio. Allá se le llamaba altar de bronce. Y para los sacerdotes ofrecer ese sacrificio, o para cortar ese animal, tenían unos ganchos para sostenerle. ¿Cuántos de los que están aquí necesitan gancho para estar sostenido en la presencia del Señor? Yo necesito el gancho del Espíritu Santo. Yo necesito que Él me tenga tomado, porque si no resbalo. Entonces tenían unos ganchos, y esos ganchos en ese momento simbolizan dos cosas: uno, la disciplina, y dos, la devoción. Un cristiano que quiere presentar su cuerpo, su vida como un sacrificio vivo, debe tener estos dos aspectos vigentes en su vida personal: disciplina y devoción. La disciplina tiene que ver con la constancia, con la persistencia, la permanencia en la fe. Y la devoción tiene que ser la práctica constante. Una persona que viene a los pies de Cristo y no tiene una vida de oración, ni lee la palabra, ni adora a Dios, no está cogiendo los ganchos del Señor para sostenerse firme en el altar. No puede sostenerse un cristiano como sacrificio vivo, a menos que eche mano de la disciplina constantemente, eche mano del Señor en esa devoción. Dios le dijo a Josué: yo te mando a que repartas la tierra a esta nación.
Pero te voy a decir, nunca se apartará este libro de la ley de tu boca, sino que de día y de noche meditarás en él. Y la pregunta es, ¿cuántos Josué hay aquí? No hay Josué aquí. No hay conquistadores de las promesas que Dios tiene para usted. No, pero dígalo con ganas. Diga, yo quiero esas promesas. Diga, yo quiero esas promesas. Y él le dijo, medita de día y de noche. El cristiano que no lee la palabra de día y de noche, es muy difícil que se sostenga, porque nadie se sostendrá por su propia fuerza. Es por la gracia del Señor, pero con el esfuerzo nuestro. Yo les predicaba y daba testimonio del hermano Jonás. En una parte donde enseñaba, yo decía, yo conozco un hermano, yo lo conozco, un hermano que tiene dificultades de visión, pero conoce de la palabra. Y yo veo a muchos cristianos que tienen 8 ojos porque todo lo ven, pero no saben nada de la Biblia. Y a su nombre, no se atreven a leer la palabra, no se atreven a interiorizarla, no se atreven a alimentarla. Y el que no se alimenta termina siendo un raquítico espiritual. Cualquier brisa se lo lleva. Y no me estoy nombrando a sí mismo, porque este es por contextura. Esto no es por comer. Denle un aplauso fuerte al Señor. Dígale que está a su lado, usted no tiene culpa de la cara que tiene, pero sí tiene culpa de la cara que coloca. Coloque una sonrisa a Jesús en esa mañana. Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Amados, tenemos que alimentarnos. Y eso es una balanza. El crecimiento para poderse ofrecer como un sacrificio vivo delante de Dios es una balanza. Usted debe leer la palabra. Ahora, ¿por qué debemos leer la palabra? Porque usted y yo hemos sido criados, formados a la forma del mundo, al molde del mundo. Y Dios quiere que seamos renovados, transformados, y cambiados. Y la palabra dice en el libro de San Juan, en el capítulo 15, bendito sea el nombre del Señor, dice la santa palabra, que usted y yo, si buscamos a Cristo, al Señor en la palabra, vamos a ser limpiados. Dice en el verso 3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. La palabra de Dios nos empieza a lavar, a limpiar nuestras vidas, pero acompañada de la oración. Porque hay muchos que tienen conocimiento de la palabra, pero son como metal que resuena. Hay muchas personas que saben de la palabra, pero no son sal ni son luz. No tienen sabor ni producen sed. La sal produce sed y da sabor. Y eso se lo dijo Jesús también a los discípulos. Ustedes son sal y son luz. Tienen que producir sed, que la gente quiera ser cristiana, que la gente quiera ser evangélica por causa de su testimonio, por causa de su vida, que su familia quiera seguir sus pasos, que usted imite a Cristo, como dijo el apóstol Pablo, sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Y que la gente diga, yo quiero imitar a mi hermano, yo quiero imitar a mi madre, yo quiero imitar a mi padre, como él imita a Cristo. Porque a veces encontramos la Biblia, pero cuán hermoso es cuando en la tierra encontramos a hombres y mujeres que imitan realmente a Dios de corazón. Da aliento, estimula e inspira. Pero qué tristeza cuando a veces miramos y la gente dice, para ser cristiano como ese, ni a la esquina. Somos responsables del reino. Usted y yo hemos venido a establecer el reino de Dios, porque el reino de Dios se ha acercado por medio del Espíritu Santo.
Y Él lo ha ungido para predicar buenas nuevas a los abatidos, para dar libertad al cautivo, para anunciar apertura de la cárcel al preso. Y entonces el Señor dice: sacrificio vivo, santo. La palabra santidad significa separado, apartado, para un servicio en especial. Cuando sacrificaban en el Antiguo Testamento, lo mejor era separado y llevado al altar. Hoy el Señor nos separó por su gracia y su misericordia. Usted y yo ya hemos sido separados, y por eso hoy debemos llamarnos santos. Toque el que está a su lado y dígale: usted es un santo, una santa. No son otros que dicen que están en otro lugar. No, santos somos los que nos hemos apartado para el servicio y para agradar al Dios vivo. Eso significa la santidad. Y enseñaba, creo que acá en esos días, que la santidad es progresiva. La Biblia dice en la carta a los Corintios: puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor a Dios. La palabra perfeccionando es cuando dije progresivo. Es decir, perfeccionar es cada día crecer en la santidad. Cada día debemos ser mejores. La tarea nuestra es cada día alcanzar un peldaño más alto en la estatura de Jesucristo. Porque el Señor nos dio una altura bien alta. Nos dio una meta bien alta: la estatura de Jesús. Su tarea y mi tarea es alcanzar la estatura en santidad de Jesús. Y a su nombre. ¿Quién es el que vive? Jesús le dijo a sus discípulos: el que quiera ser mi discípulo tiene que hacer 3 cosas. Primero, tiene que negarse a sí mismo. Segundo, tiene que tomar su cruz. Y tercero, tiene que seguirme. A veces queremos ser discípulos de Jesús y queremos tomar partecita de ese llamamiento. Y a su nombre. Yo quiero ser el discípulo, pero no me quiero negar a mí mismo. Yo quiero que se vaya al libro de Génesis. Génesis 22, versículo 2 y versículo 9. Gloria a Jesús. ¿Quién es el que vive? Y a su nombre. Génesis 22, 2 y 9. Dice la palabra: y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. El verso 9. Y cuando llegaron al lugar que Dios había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Aquí hay algunas cosas importantes que quiero destacar. Primero, que Dios demandó algo que amaba. Dios te va a pedir muchas cosas que tú amas y se las vas a tener que presentar en el altar a Dios. ¿Sabe? Porque en el altar es un lugar de muerte, pero es un lugar de vida. ¿Sabe? Abraham llevó a Isaac para muerte, pero ahí cosechó vida. Y no solo para su hijo, sino para usted y para mí, porque en Isaac te será llamada descendencia, dice la palabra en el libro de Romanos. Por la obediencia de Abraham hemos sido constituidos hijos de Dios. En ese altar donde él se atrevió a ir y sacrificar lo que amaba, Dios cosechó una multitud de hijos. A veces Dios está demandando que usted sacrifique en el altar muchas cosas que usted hoy ama, pero que Dios no quiere que usted tenga. Hay cosas que todavía
están rondando en su vida. Por eso dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Hay veces que estamos en la iglesia, pero todavía estamos amando las cosas del mundo. Y entonces ahí es donde Dios dice: necesito que vengas al altar y te ates. Ahí, aquí aparece la cuerda a todo. Quien viendo un cuchillo que va para arriba no sale corriendo. Él dijo: no te tengo que atar. Usted al altar tiene que venir amarrado. Amarrarse en el altar y decir: de aquí no me voy, como dijo Jacob. De aquí no me voy hasta que no tenga la bendición. De este altar no me moveré hasta que el fuego no haya descendido. Y Dios le pidió lo que amaba, a su único. ¿Y sabe dónde? Dice que lo mandó a sacrificarlo a tierra de Moriah. Algunos estudiosos dicen que ese Moriah es Jerusalén, ese monte donde está Jerusalén hoy. Y que así como Abraham fue a sacrificar lo que amaba a ese monte, Jesús fue sacado al monte a ser sacrificado. El que amaba al Padre, a ese hijo amado, lo llevó a sacrificarlo. Por eso le decía lo que dice Hebreo: es sombra. Todo el Antiguo Testamento es sombra de lo que iba a suceder en el Nuevo Testamento. Y cuando uno no estudia la Biblia, no va a entender muchas cosas, sino busca al Espíritu Santo que le empiece a enseñar la razón de ser de cada cosa. Aquellos sacrificios quedaron como testimonio para nosotros, que no nos volvamos insensibles en este tiempo. Que usted y yo no seamos persistentes en el pecado. Porque en otras palabras, cada vez que nosotros pecamos deliberadamente, llevamos a un corderito a sacrificar. Pero ahora no es un cordero, sino al mismo Jesús. En otras palabras, yo estoy sosteniendo la lanza que hace que la sangre salga por su costado cada vez que con el conocimiento vuelvo atrás. Y entonces la palabra nos hace una advertencia: ¿acaso quedará sin la paga? En Hebreos 10:26, si no soy mal por allá, aquel que pisoteare la sangre del Señor. ¿Usted cree? Amado, estamos llamados a santificarnos. Estamos llamados a vivir una vida como Dios la manda, no como queremos acomodarnos nosotros. ¿Quién es el que vive? Y a su nombre. Dios es bueno. Yo quiero que usted se vaya al primer libro de Reyes, al capítulo 19. Quiero hablarle de un ejemplo de un hombre. Primer libro de Reyes, capítulo 19, verso 20 y 21. Entonces dejó los bueyes, salió corriendo detrás de Elías y le dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, luego te seguiré. Y él le dijo: ve, regresa, ¿acaso te lo he impedido? Regresó Eliseo, tomó un par de bueyes y lo mató. Y los mató en el arado. Y con el arado de los bueyes coció luego la carne y la dio al pueblo para que comieran. Después se levantó y se fue tras Elías y lo servía. Era un hombre rico, un hombre que tenía manera. Pero cuando vio que el profeta Elías, el gran profeta, que había declarado palabra para que no lloviera, y no llovió, el profeta de aquel momento llegó y le tiró su manto, que significaba un llamamiento tremendo. Él dijo: no, yo me voy para allá con él, no me importa lo que tengo, pero voy a hacer algo, voy a quemarlo, voy a hacer un altar hoy aquí,
voy a hacer un altar. Porque eso que yo amo lo tengo que quemar, lo tengo que destruir. Porque si me voy con él y lo dejo vivo, un día mis ojos van a estar mirando atrás como la mujer de Lot. Y es donde vienen las consecuencias. Y la mujer de Lot se convirtió en estatua de sal. Porque estaba mirando para dónde. Y Dios le había dicho a través de los ángeles: no miren atrás. Toque al que está a su lado y diga: no mire atrás. Usted hoy va a empezar a caminar erguido hacia adelante. Si alguien lo llama atrás, le va a preguntar: identifícate, porque Dios me ha dicho que de ahora en adelante tengo que mirar es para adelante. Y a su nombre, para atrás nada. Si usted quiere decirme algo, camine a mi lado. Yo no quiero gente atrás, yo quiero gente a mi lado, en el nombre de Jesús. Dios sacó a Eva de la costilla, no la sacó de la columna, no la sacó del pie, la sacó de aquí para que caminara al lado. Y a su nombre, nosotros debemos caminar al lado. La iglesia debe caminar de mano en mano con el Señor. Aquí no hay más nadie, no hay persona más grande que otra. En el Señor todos estamos a la misma. Todos somos hijos. Todos somos hijos. Y a su nombre. Pero hay hijos esforzados y hay otros no muchos. Pero yo sé que esta iglesia es de hijos esforzados. ¿Cuántos dicen amén? Estos hijos están sacrificando eso que dejaron atrás. Esas cosas que hacen volver la mirada atrás, hay que prenderle fuego, hay que quemarla, para que cuando lleguen los momentos difíciles, usted no diga: yo voy a volver allá. Hay un hombre en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que no quemó la barca. Dios le dijo: ya no será más pescador de hombres. Y entonces se fue con Jesús, dejándolo todo al instante, se fue. Claro, recibió el llamado. Pero allá en el capítulo 21 de Juan, cuando Jesús después resucita, después que le niega, lo encuentra pescando y desnudo. ¿Sí ve? Otra vez haciendo lo mismo, porque no había quemado la barca. Dígale que está a su lado: quema esa barca, quema eso, quémalo en este tiempo, llévalo al altar. Dígale: llévalo al altar. Preséntaselo al Señor, porque en el altar lo que tú quemas va a producir gloria en tu vida. Y a su nombre. Váyase al libro de San Lucas. Capítulo 9, verso 28 al 31. San Lucas. Dice la palabra: aconteció como 8 días después de esas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Dígale que está a su lado: a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Cuando Jesús fue a orar, en la oración se manifestó la esencia de Dios. La gloria de Dios resplandeció. Cuando usted busca a Dios en su altar, en la presencia, la gloria de Dios se va a mostrar en usted, se va a mostrar en nosotros. Cuando vamos al altar, la gloria de Dios se va a manifestar. Habrán testigos, ahí habían testigos. Pero a veces queremos que la gloria se manifieste, pero no queremos ir al altar. Y Jesús fue al altar. Jesús fue al altar. Y quiero pasar rápidamente al verso 2 de Romano.
Gloria a Jesús. Del capítulo 12 dice: no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para nosotros es poder, para los que hemos creído en ella. Entonces, para poder entender los pensamientos de Dios, para poder obedecerle a Dios, tenemos que cambiar nuestro entendimiento. Y termino lo que hace un instante decía de leer la palabra y orar. Algunos dicen, piensa positivamente. No, este cuento no es positivismo. El positivismo es que le enseña a la gente de afuera a decir, habla y di cosas positivas y te van a venir cosas positivas. No, eso es gnóstico. La Biblia no habla de eso. La Biblia habla de una transformación, y la transformación, como la que acabamos de leer, se da en la presencia del Señor, en la presencia de Dios, por el poder del Espíritu Santo. Esa metamorfosis que ocurre fuera de la presencia de Dios, eso no es de Dios. Y así como la oruga se transforma en una mariposa, así Dios quiere que nosotros seamos transformados. Como Jesús se transformó de un hombre natural a un hombre de gloria, también Dios espera que usted y yo se manifieste en nosotros la gloria que Él ha depositado en nuestros corazones por medio de su Espíritu. Algunos dicen que si yo creo, yo me salvo. Yo estoy convencido por la palabra que si yo creo, mi casa, mi familia será salva. Por lo que dice Romanos, 16, pero también por lo que dice el libro de Génesis, capítulo 7, dice que solo Noé halló gracia. Cuando vino el diluvio, todas las personas eran malas, y no dicen que los hijos eran buenos, pero hubo alguien que tenía la gloria de Dios dentro de sí. Y brilló, y dice, y Noé halló gracia delante de los ojos de Dios. Y entraron 8 personas al arca. Así que yo te invito, amado hermano, en esta mañana, que vengas al altar, que vengas y sacrifiques todo aquello que hoy te estanca, te está paralizando, te está alejando de Dios, e impide que la gloria de Dios se manifieste, que las promesas se hagan realidad en tu vida. Porque ¿de qué sirve que sigas cosechando cuando en un soplo todo se va a disipar y se va a acabar? Pero victorioso es aquel que ha construido en la roca del Señor, que ha construido en el nombre de Jesucristo. Entonces debemos transformar nuestro entendimiento a través de la búsqueda con el Señor, a través de la lectura de la palabra y de la oración. Ese es el arma que nosotros tenemos, iglesia. Y no podremos comprender a Dios. ¿Sabes cuándo vino a comprender Job a Dios? Cuando vivió todas esas situaciones, él terminó diciendo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Llegué a otro nivel. Sacrifiqué muchas cosas. Él andaba preocupado por sus hijos. Los hijos los sacaban todas las mañanas. Tenía que andar corriendo porque pensaba que sus hijos hacían cosas malas. Y sabes, él dijo: yo sé que mi Redentor vive. Y terminó diciendo lo que enuncié hace un instante. Cuando nosotros no estamos dispuestos, con Dios las cosas son más difíciles. Cuando Él toma decisiones en nuestras vidas, nos arranca cosas más grandes que las que un día nos pidió. Perdemos más. Toque el que está a su lado y diga: entrégale lo que Dios te está pidiendo ahora. Es ahora, no es mañana, es ahora. Es tiempo de venir al altar y de quemar
todo aquello que Dios te está pidiendo. Y vamos a terminar en 1 Corintios capítulo 6, verso 20. Primera Corintios capítulo 6, verso 20. Algunos vienen a la iglesia y dicen: pastor, aquí estoy, Señor, aquí estoy, pastor, para servirle a Dios. Pero cuando el pastor a veces le empieza a llamar la atención, le dice: no, pero en mi vida no se meta. Vamos a ver qué dice la Biblia. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de ¿quién? Si ves, toca el que está a su lado, diga: usted no se pertenece. Yo, no, el carrito, la carreta, la moto, la bicicleta, eso es de Dios. Usted es un administrador. Dios lo compró a usted y con todo lo que tenía. Es más, lo que tenía se lo dio Dios. Lo ha puesto a administrar. Y entonces a veces dice: no, Señor, yo vengo a servirte apenas, pero conmigo nadie se mete. En mi casa nadie se mete. Sí, ¿cómo no? Entonces usted no nació para ser oveja. No lo digo con usted. Estoy hablando con una gente que no es de acá, sino de la China. No, pastor, usted no se meta en mi vida personal. La vida personal, el cristiano es íntegro. Lo que es en la casa tiene que ser en la iglesia. Lo que es en la iglesia lo tiene que ser en el trabajo. Si usted se equivoca en la casa, Dios lo sabe. Si usted hace cosas malas en el trabajo, Dios lo sabe. Y entonces, ¿por qué no se van a meter en su rancho? ¿Por qué no se van a meter en su vida? Si es Dios. Y el que quiere ser oveja tiene que asumir pastor. Y el que asume de pastor sabe que va a haber oveja. Y a su nombre. Que la oveja no es fácil. Que la oveja hay que tenerle paciencia. A Moisés le costó 40 años aprender la paciencia. A muchos no tanto, pero a otros le cuesta toda la vida y no aprende. Pero amado hermano, hoy es día de llegar al altar. Hoy es día de presentarnos como sacrificio vivo. Hoy es día de mostrarnos al Señor. De decirle: Señor, aquí estoy. Hoy quiero sacrificar lo que dejé atrás. Hoy quiero quemar, porque no quiero tener mi mirada puesta en lo que he dejado. No quiero estar como Israel. Mi cuerpo está libre, mi alma está libre, pero mi corazón todavía está amarrado a Egipto. Estoy pensando en el pan, en el pescado, en los pepinos, en los puerros que dejé allá en Egipto, porque no sacrificaron lo que debían sacrificar cuando salieron al desierto.